Hola, buen día. La paz y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Hoy quiero terminar el estudio de el diezmo. Fueron 4 estudios con este y hoy solo quiero dar lo que es la conclusión y un resumen. Y en conclusión, según Pablo en el Nuevo Testamento, nos dice en Primera de Corintios 1, capítulo 16, del 1 al 3, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Esto nos deja ver que el día primero de la semana, según el calendario judío, yo vivo en México, así que me rijo por el calendario gregoriano. El primer día de la semana, según el calendario gregoriano, es el día domingo. Por eso es que se reúnen las personas aquí en domingo. Y y Pablo lo que está diciendo es que él era apóstol, él era un misionero, lo que hoy conocemos como un misionero. Por eso él decía ofrendas, lo que veíamos de la misión de los 70. Entonces, él ya no lo llama diezmo, él lo llama una ofrenda. Ahora quiero que veamos lo que son los textos mal interpretados que han ocupado las personas que cobran el diezmo. Porque, por ejemplo, el de Segunda de Corintios, de capítulo 9, del 5 al 9, dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre estas, en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Este texto se ha malinterpretado y se ha dicho que Dios ama al dador alegre. Los que probablemente utilizan la gracia te dicen: sí, es que ya no es el diezmo, ahora es más del diezmo, porque ya estamos bajo la gracia. Y realmente Pablo te dice aquí por qué es que ama a Dios al dador alegre y para qué es que se utiliza esa ofrenda. Y esa ofrenda nos dice que se utiliza para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, eso se ocupa no para que mantengas a la persona que te está cobrando el diezmo. Esa ofrenda se ocupa para toda buena obra. Entonces, es un recurso mal utilizado por parte de las personas que cobran diezmo. Una frase mal utilizada también que ocupan es la de: es que el obrero es digno de su salario y yo estoy trabajando. Entonces, lo vemos en Lucas 17, que dice: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. La Biblia nos lo deja claramente visto y dicho, y dice: comiendo y bebiendo lo que os den, porque ese es el salario de un misionero, de un apóstol. Come y bebe lo que te den si eres misionero, ese es tu salario. El otro es
los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y lo encuentras en 1 Corintios 9:14. Y dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero si tú lees el capítulo completo, en la parte de hasta arriba te dice que son los derechos de un apóstol. ¿Por qué? Porque es lo mismo de Lucas 17, un misionero. ¿Sí? Entonces, por eso es que dice que los que viven del Evangelio, vivan del Evangelio, coman, vistan y calcen. ¿Por qué? Porque si recuerdas también Malaquías, en el capítulo 4 dice, nunca haga falta alimento en mi casa. ¿Por qué? Porque los misioneros llegan a las congregaciones y debe de haber alimento para que ellos puedan comer. Si tienes una prenda que les puedes obsequiar o les quieres comprar, también lo puedes hacer. Entonces son textos mal utilizados que han ocupado las personas que el día de hoy siguen cobrando el diezmo. En resumen, quiero que veamos los tipos de diezmos que hay. Existen el diezmo de Abraham, según Génesis 14:20, que fue voluntario, nadie se lo pidió, fue voluntario. El diezmo de Jacob, que encuentras en Génesis 28, versículo 22, que es por conveniencia. Si tú me das, yo te doy. Fue lo que le dijo a Dios. Si tú me das, tú me bendices, yo te doy el 10%. Si tú no me das, yo no te doy nada. El diezmo que era para los levitas, en Levítico 27:30, es de ofrendas, manutención de la viuda, el huérfano, el extranjero y el menesteroso. Y el diezmo que se impusieron los levitas por ellos mismos, que lo ves en Nehemías 10:32. Y ese diezmo se ocupó para construir el templo de Dios. Y la ofrenda del Nuevo Testamento, la que habla Pablo, que es voluntario, para que tengas buenas obras. Entonces, quiero explicar que el diezmo que dio Abraham a Melquisedec, ese diezmo no se pagó, Abraham lo dio. Según Génesis 14:20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Fue una ofrenda como lo dice Pablo en 1 Corintios 16, versículo 1 al 3. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieras designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Bueno, me llama la atención cómo la Biblia comienza diciendo que primero fue el diezmo de Abraham, que es voluntario, después fue el diezmo de Jacob, que fue por conveniencia, el diezmo de los levitas, el que se pusieron por ley los levitas, y termina siendo ofrenda de nuevo. Abraham lo dio como ofrenda y Pablo te dice que lo vuelvas a dar como una ofrenda. Bueno, ahora pregúntate, ¿cuál es el diezmo que estás dando tú? Porque en las congregaciones a las que yo he ido te dicen que diezmes para que Dios te bendiga, que porque no tienes, porque no diezmas. Entonces probablemente el diezmo que estás practicando es el diezmo de Jacob, que es por conveniencia. Y por eso dice Dios que Él ama al dador alegre para buenas obras. Entonces es necesario que te preguntes por qué y para qué estás diezmando. Ahora, es verdad que existen necesidades dentro del lugar donde tú te reúnes. En ese lugar se paga luz, se paga agua, se paga predial. Hay muchas necesidades, entonces es necesario que cooperes. No te estoy diciendo que diezmes, simplemente que cooperes.
como decía aquí Pablo, nos juntamos cada primer día de la semana. Sería bueno que en tu congregación, en el lugar donde tú te reúnes, se juntaran cada primer día de la semana para ver qué cosas hacen falta. Sería bueno que cada mes se juntaran para ver de cuánto llegó el recibo de la luz. Sería bueno que cada año se juntaran para ver cuánto se tiene que pagar de agua y predial. Entonces, necesidades hay y se tienen que cubrir, pero no para que los pastores o las personas que cobran el diezmo hagan riquezas de esto. Y tanto tú como yo somos responsables de lo que oímos, de lo que leemos, de lo que escuchamos. Yo soy responsable de lo que hablo y tú eres responsable de lo que acabas de escuchar. Así que sin más me despido, hasta la próxima. Que tengan un buen día, la paz y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Hasta pronto.